Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias primero por este día, Señor, por esa misericordia que le ha placido a usted de levantar a cada hermano con vida, Señor, en el nombre de Jesús. Le damos las gracias por toda la provisión, tanto material como espiritual, Padre, en el nombre de Jesús. Y en estos momentos, Señor, ponemos bajo su tutela, Señor, bajo su guía, este mensaje, Señor, que usted tiene predestinado hoy a su iglesia, Padre, para que cada hermano, Señor, sea edificado, Señor. Sea usted, Señor, en su corazón y en su mente, Señor, trabajando, Señor, quitando toda distracción, Señor, quitando todo lo que existe en nuestro corazón y en nuestra mente, que usted sabe qué es lo que hay. En el nombre de Jesús, Señor, para que este mensaje sea de edificación, sea de crecimiento y sea después de ponerlo en práctica en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, hermanos, el mensaje de hoy tiene por nombre demostrando yo, demostrando tú, demostrando todos que hemos cambiado, ¿no? Usted, yo, todos nosotros tenemos que demostrar, tenemos que evidenciar, tenemos que enseñar, ¿sí?, que usted ha cambiado, ¿sí?, que hemos cambiado, ¿sí? Y bueno, y para eso nos vamos a ir. Tenemos dos versículos bastante edificantes, ¿sí?, que nos van a enseñar cómo. Vamos a leer primero Mateo y después vamos a leer Efesios. Y en Mateo nos vamos a ir al capítulo 3 de Mateo, versículo 8, ¿sí? Y bueno, cuando ustedes lo tengan, van a decir amén en el nombre de Jesús. Yo lo voy a leer en mi versión, cualquier versión es palabra del Señor, ¿verdad? Y bueno, 3:8. Entonces, Mateo 3:8 dice así, miren. Yo lo voy a leer en varias versiones porque es corto, pero fíjense. Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado con su conducta, ¿sí? Otra versión dice, demuestren con su conducta que han dejado de pecar, que han dejado de hacer lo malo. Otra versión dice, muestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y se han vuelto a Dios. ¿Sí? Y bueno, fíjense, hermano, aquí vamos a tener unos conceptos, ¿no? ¿De qué nos dice el Señor cuando nos dice demuestre? ¿Sí? ¿Y qué es demostrar? Fíjense, demostrar es poner en evidencia algo, manifestar. Usted enseña, usted muestra. Así cuando usted se compra un par de zapatos, que usted lo muestra para que se lo vea, ¿sí? Usted así tiene que demostrar con su conducta que usted es un ser nuevo, ¿verdad? ¿Sí? Que usted es un nuevo ser, que usted ha nacido de nuevo. Acuérdense del nacimiento, cuando la palabra de Dios en Juan habla del nacimiento nuevo, ¿sí? Que usted tiene que volver a nacer. No es que usted va a volver a nacer físicamente, no. Ya nacimos y bueno, y el tiempo va haciendo su obra, ¿verdad? ¿Sí? Algunos estamos un poquito más maduritos y otros estamos un poquito más jóvenes, pero ese nacimiento que tuvimos, ese nacimiento físico, sigue el curso del tiempo. El nacimiento espiritual es, ¿sí?, ¿dónde va a ser la parte donde va a actuar desde el Señor? En mi mente y en mi corazón. Eso es lo que se va a renovar, ¿sí? Ahí es donde usted va a hacer el cambio, de su manera de pensar y de ese corazón, que después vamos a ver qué es lo que tiene el corazón. No es el corazón físico de bombear sangre, no. Es el corazón espiritual donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos y todas las cosas que nos hacen actuar, ¿sí? Entonces, fíjense,
Cuando la palabra de Dios entonces nos dice, muestren, es que usted tiene que enseñar. Usted tiene que enseñar que en realidad usted ha cambiado. Y a los que nos cuesta un poquito predicar, ponerse en una plaza, ¿sí? Y agarrar la palabra de Dios, o irse a un bus y predicar la palabra de Dios, pues usted predica con su forma de ser, usted predica con su conducta, ¿sí? A lo que nos cuesta. Entonces, una manera de predicar a usted ese evangelio, esa nueva persona que usted es con su conducta, con su testimonio. A lo que nos cuesta. Y fíjense, cuando hablamos también de qué es lo que hay que cambiar, nuestra manera de ser, nuestra conducta. ¿Y qué es conducta? Conducta es como usted se comporta, como usted actúa. Eso es lo que usted tiene que cambiar. Lo que el Espíritu del Señor hace la renovación, el cambio en usted. Pero mire, para eso, para usted poder demostrar ese cambio de su manera de ser, usted tiene que primero, ¿qué? Arrepentirse. ¿Sí? Fíjese, vamos a ver qué otros sinónimos tiene esa palabra arrepentimiento. Mire, el arrepentimiento es un lamento, ¿sí? Es como cuando usted no oye esa palabra, oye, tuvo un remordimiento, ¿verdad? ¿Sí? Se la hemos oído muchas veces, ¿verdad? ¿Sí? Un remordimiento. O sea, yo me retracté, yo eché atrás todo lo que estaba haciendo y tuve un sentido de culpa. Y ese sentido de culpa me hizo ver mi error. Eso es arrepentirse. Y ese arrepentimiento va a ir acá y acá. Usted tiene que cambiar su manera de pensar. Usted tiene que cambiar esa manera de pensar torcida en la cual nosotros estamos. Esa manera de pensar de pensamientos malos, de pensamientos de pecado, ¿sí? Esa manera de pensar que me hacía que yo me alejaba de la presencia de Dios, ¿sí? Y por lo tanto soy pecador, ¿no? No, hermano, pero yo no he hecho nada. Mire, yo soy bueno, yo no he matado, yo no he robado, yo no esto, no aquello. Usted es pecador. Adán, genéticamente usted le transmitió el pecado. Y si usted no es pecador, ¿por qué? Usted nace y usted envejece y usted se enferma y usted tiene el mismo fruto del pecado. Entonces, son ideas que el enemigo le ha metido a usted, ¿sí? Para que usted tenga esa cosa acá, que a usted no le deje ver el error. Pero como estamos acá en el hospital, este es el hospital espiritual, ¿sabían, verdad? ¿Sí? Aquí venimos a que nuestra alma sea sanada, nuestra alma espiritual. ¿Sí? Y bueno, entonces fíjense, tenemos que cambiar nuestra manera de ser. Y me arrepiento porque no he actuado de manera correcta. ¿Sí? No he actuado de manera correcta. Y esa forma del arrepentimiento, de usted saber que no ha hecho de la forma correcta lo que Dios ha querido desde la fundación del mundo ponernos, es lo que nos lleva al arrepentimiento. Y ese arrepentimiento viene del Espíritu Santo que trabaja en usted. Ningún hombre lo convence a usted, no. Es el Espíritu Santo que lo ha convencido a usted. Sí, mira, Juancito, usted ha errado, pero de manera bárbara en su vida, y usted necesita cambiar su manera de ser. ¿Sí? Entonces, fíjese, teniendo en cuenta en Mateo 3:8, que tenemos que cambiar nuestra manera de ser, ¿sí? Tenemos que reflejar, ¿sí? Vámonos ahora a Efesios capítulo 4, este es un poquito largo, versículo 17 al 16. Y aquí nos va a mostrar el Señor una serie de virtudes que nosotros tenemos que dejar. ¿Sí? Si ya hemos cambiado nuestra manera de ser, si ya nos hemos arrepentido. Efesios capítulo 4, versículo del 17 al 26.
Y fíjense, aquí vamos a tener una palabra clave que dice que es dejar. Y dejar quiere decir, usted no lo tiene que hacer más. Dejen. O sea, no lo tengo. Ahora, mira, el Señor a veces nos da a nosotros con fuego, ¿sí? Con la vara, ¿sí? Bueno, y entonces el Señor lo que quiere es que nosotros cambiemos esa manera de ser. Entonces vámonos a Efesios 4, versículos del 17 al 26. Miren lo que dice. Dejen. Una palabra muy clave aquí, ¿verdad? Entonces, dejar es no hacerlo más. Yo no lo puedo hacer más. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos están confundidos o piensan inútilmente y tontamente. El 18 dice, son gente ignorante, terca, rebelde, o sea, desobediente, que no entiende nada, endureciendo el corazón hacia el Señor. Ahorita con ese dichito de que usted tiene que ser rebelde, no, usted si es rebelde, usted es desobediente. El rebelde es desobediente, ¿sí? Es terco, es necio, ¿sí? El 19 dice, han perdido la vergüenza, se han entregado a vicios y a hacer cosas indecentes o perversas y impureza. El 20 dice, pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo. Esto no fue lo que nosotros aprendimos acerca de Cristo, porque estamos haciendo todo contrario a la conducta de Jesucristo, ¿verdad? El 21 dice, oyeron el mensaje de Cristo y saben vivir como Él manda. No es como yo quiero vivir, sino como el Señor Jesucristo manda. Porque si usted vive como usted quiere vivir, usted es un orgulloso, usted es un soberbio. Y los soberbios, entonces, es como Dios manda, no es como yo quiero vivir. ¿Sí? Ahí vamos. Por eso, el 22, ya no vivan, dejen, ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Entonces, nosotros antes no vivíamos con malos deseos, pero ahora nosotros tenemos que dejar ese tipo de conducta. El 22 y el 23 dicen, ustedes deben cambiar, o sea, ustedes deben mostrar, ustedes deben reflejar, ustedes deben manifestar, ustedes deben evidenciar, ¿sí?, completamente que ustedes cambiaron su manera de pensar y ser honestos y santos como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear. Entonces, Dios ha vuelto a crear, Dios lo volvió a crear ustedes al cambiarle su manera de pensar, su manera de actuar. Aquí actúa en el chip, aquí actúa en la tarjeta madre, aquí, ¿sí? Actúa aquí en su computadora. Esa computadora que antes tenía virus, la reseteó y ahora le metió un programa del Señor, ¿sí? Para que ahí se hable, para que ahí tengamos conducta y enseñemos en base a como Dios manda, no como el mundo quiere. Y ahorita es lo que el mundo quiere. Y entonces a lo malo, como dice Isaías 5:20, a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Porque así está el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está viviendo como él quiere, no es como Dios manda. ¿Sí? Sí. Entonces, Dios los volvió a crear a ustedes. ¿Sí? Nos volvió a crear. Entonces, fíjense, siguiendo, el 25 dice, por eso ya no deben mentir unos a otros y decir siempre, ¿qué tenemos que decir ahora? La verdad. ¿Sí? El 26 dice, si se enojan, no permitan que eso lo haga pecar. El enojo no debe durarle todo el día.
¿Sí? Fíjense, el enojo a ustedes no debe durarle todo el día. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nos dura toda la vida el enojo. ¿Ah? Y entonces odiamos, nos enemistamos con el papá, con la mamá, con los hermanos, con la familia. ¿Ah? ¿Sí o no? Sí. ¿Ah? Nos enemistamos porque este tiene una tendencia, porque aquel. ¿Ah? Entonces, la ira, el enojo, no debe durar todo el día. El 27 dice, ni dejen darle al diablo oportunidad de tentarlo. Y entonces el diablito está haciendo así con las manos. Ah, lo tengo. Dice el que te conté, oye, pero ese no tiene escudo protector. Voy a lanzarle misiles. ¡Pau! Entonces empieza a enviar misiles. Misiles de miedo, misiles de ansiedad, misiles de depresión, ¿sí? Misiles de desconfianza, ¿sí? Misiles de inseguridad, como nos tiene ahorita. Vamos al 28. Quien antes fue ladrón, deje de robar y ahora trabaje para provecho. No digan malas palabras, digan siempre palabras buenas, edificantes, que ayuden a los demás a crecer espiritualmente. ¿Sí? El 30. No hagan que se ponga triste el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlo. El Espíritu Santo usted lo marca, así como hacen los ganaderos. Permítame hacer la comparación, ¿verdad? El ganadero marca su reses. ¿Para qué? Para que no se la robe, para identificar cuáles son suyas. ¿Sí? Y en el momento de algún problema, no, mira, usted no me puede decir que esa red es suya, mire, esa red tiene mi sello. Así es el Señor. El Señor nos ha sellado con el Espíritu Santo. Él lo reconoce. Amén. ¿Sí? Amén. Amén. En el 31, no estar triste y enojados. No insulten a los demás y dejen de hacer el mal. Dejen de hacer el mal, no insulten. ¿Sí? Y el 32 dice, sean amables, perdónense, sean de buen corazón. Y fíjese lo que le voy a decir. Necesito arrepentirme necesito arrepentirme de mi arrepentimiento, que a veces es tan superficial, a veces es tan liviano, como una pluma. Es mi arrepentimiento. Y arrepentimiento no significa que usted va a llorar, que usted va a moquear y esas cosas. El arrepentimiento es un cambio de conducta. Como dice Efesios, como lo acabamos de leer. Entonces usted tiene que evidenciar, usted tiene que mostrar, usted tiene que enseñar esa nueva persona que Dios a través del Espíritu Santo ha creado en nosotros. ¿Sí? La primera señal de una persona salva, arrepentida, es que su vida actual es diferente a la de antes. Fíjense, yo conocí un licenciado, yo creo que lo he contado varias veces, ¿no? Que él, en ese momento, ¿no? A la guardia en la mañana, llegó dormido así, llegó con aliento etílico. Entonces llegó a la guardia así, le digo yo, chamo, ¿usted por qué se viene así? No, lo que pasa es que estaba en una rumba y esto y aquello, y me dio las 6 de la mañana, agarré un carrito y me vine para acá. Bueno, qué bueno ya. Qué buen pulso va a tener usted para agarrar hoy día y eso. ¿No? Ok, menos mal que usted me dijo, váyase para allá, yo, ¿sí? Entonces me dice, no, sí, lo que pasa es que mi mamá se pone brava si yo le llego así. Entonces, y me dice, no, y si me ve mi hermano, me va a regañar. Y le digo yo,
bien merecido lo tiene que tu hermano te regañe, pues. ¿Ah? No, pero a mí no me gusta que él me regañe. Y le digo yo, bueno, ¿y por qué no te gusta que te regañen? Si te están edificando, te están... ¿ah? No, lo que pasa es que él no tiene moral, ¿cómo decirle? Y le digo yo, ¿cómo decirle? No, lo que pasa es que mi hermano bonchaba, mi hermano tomaba, mi hermano fumaba, mi hermano mujeriaba y todas esas cosas, pero a ver, entonces como se metió evangélico, ahora es una roncha conmigo. Entonces fíjese, ¿qué le demostró el hermano? Le enseñó esa conducta errónea de antes y ahora una conducta de bien, ¿sí? ¿Sí? Acorde a lo que Dios manda, ¿sí? Entonces fíjese, ¿qué pasó ahí? El hermano vio ese cambio. Y entonces el hermano dice, ay, este sí es vivo. Este gozó ya y ahora yo no puedo gozar. Entonces vio ese cambio de conducta, ¿sí? Vio y evidenció esa vida diferente a la cual él llevaba en el pasado, ¿verdad? Y fíjense, en Efesios capítulo 2, versículo del 2 al 3, dice así, miren. Efesios capítulo 2, versículo del 2 al 3. Fíjense lo que dice. Vivían en pecado, ustedes vivían en pecado haciendo el mal. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. ¿Qué es lo que da la gente de este mundo? El mal ejemplo. El mal ejemplo. ¿Sí? Porque si usted le dicen que si hay un tercer sexo, bueno, pero ¿dónde dice que hay un tercer sexo? Bueno, ¿ah? ¿Dónde dice que eso es normal? Que yo tengo que tolerar. Ok, yo te respeto, pero en el amor de Cristo yo te digo, mire, usted está pensando erróneamente. Así no es. ¿Dónde está el homosexualismo? Aquí. ¿Sí? Tiene un cortocircuito ahí que te está haciendo pensar que eso es normal. No. Dios no puede equivocarse. ¿Sí? Tú eres el equivocado. ¿Sí? Y hay que volverte a traer de la equivocación, del error, hacia acá. Eso es arrepentirse, eso es cambiar tu manera de pensar. Entonces, fíjense, vivían en pecado, haciendo el mal, seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo, obedeciendo a ¿quién? Al diablo, al papá de la gente de este mundo, que domina a las personas para desobedecer al Señor. Entonces el enemigo hace ese trabajito. ¿Para qué? Para que la persona desobedezca al Señor. Pero, aquí está. Pero ahora, que gran cambio han tenido vuestra conducta, sea coherente y apropiada con nuestro alto llamamiento en Cristo. El Señor nos dice, vivamos dignamente, o sea, con decencia, con honestidad, con honradez, o sea, correctamente. ¿Sí? Eso es. ¿Respondemos a su llamado o vamos a seguir viviendo de una manera que deshonre al Señor? Esa es la pregunta de hoy. ¿Sí? Entonces, ¿qué cambio hubo en ti? ¿Dónde está la transformación? ¿Ah? ¿Qué cambio hizo el Señor en nosotros cuando seguimos lo mismo? Entonces, ¿será que hubo un arrepentimiento tan superficial que todavía seguimos arrepintiéndonos, pero no verdaderamente, sino superficialmente? Y así hemos quedado en la superficie. Ahora fíjense, ¿cuáles son las características de esta vida en la cual nosotros hemos cambiado? ¿Qué fruto? ¿Qué vemos nosotros? ¿No? Primero, como dice Romanos capítulo 13, versículo 13, dice, Romanos capítulo 13, versículo 13. 13. Y dice así, mire, vivamos con decencia a la vista de todos. O sea, usted tiene que dar buen
testimonio. Porque con el testimonio usted va a convencer a los demás para que esas personas también cambien. Y vuelvo y le repito, a lo que no nos gusta mucho, verbalmente, predicar, pero con su conducta usted predica. Usted puede ser de significativa evidencia para que esa persona vea, oye, pero mira Juancito antes que se dedicaba era a la Coca-Cola y a esas cosas, y a robar, y a decir malas palabras, y a tratar a la mujer que siempre le ponía los ojos de mamache, y mira, oye, pero qué cambio dio ese hombre, a qué instituto de buena conducta fue. Oye, yo quiero ver qué profesor recibió. ¿Ah? ¿Ven? El profesor del Espíritu Santo de Jesucristo, ¿no? Que hizo cambio. ¿Ven? Entonces fíjense, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen de fiestas desenfrenadas, borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia, no piensen en la maldad. O sea, aquí hubo un cambio total, ¿sí?, de tu mente y de mi corazón, ¿sí?, del corazón humano. Otra característica de una vida que realmente ha recibido cambio, ¿verdad?, es que vive en justicia del Señor. Y vivir en la justicia del Señor es que usted sea, ¿qué es lo que le agrada al Señor? La obediencia. Mira, usted le puede traer un camión aquí de ofrenda con los mejores carneros y eso, pero si usted está en desobediencia, puede ser carne de primera calidad allí, pero esa ofrenda al Señor no le va a agradar. El mejor agrado, la mejor ofrenda que usted le puede llevar al Señor es que usted sea obediente, ¿sí? El mejor regalo que los hijos a nosotros nos pueden dar, ¿sí?, es que sean obedientes. Y así está uno en paz y en tranquilidad, ¿verdad? ¿Sí? Y así está en paz el Señor, ¿eh? Imagínense. Si nosotros estamos en paz, imagínense Dios, ¿sí? Entonces, la persona justa no se enfoca en una vida para hacer el mal, sino que en todo momento piensa en la palabra de Dios, o sea, la obedece. Y como dice la palabra de Dios, no se amolde, no nos copiemos del mundo actual y de sus deseos, que son pasajeros y que nos van a traer, más bien nos van a hacer mal, ¿sí? Fíjense. Otro es la fe, ¿sí? Si usted ha sido cambiado, usted es una persona de fe, ¿sí? Y fíjense, fe a Dios, fíjense lo que dice la palabra de Dios en Hebreo, capítulo 11, versículo 6, que nos va a hablar de fe. Mire, a Dios, fíjense tan bonita que dice esta versión, que es un poco más explicativa, ¿no? Dice, a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y premia a los que le buscan. ¿Ah? O sea, hay que tener plena confianza en el Señor. La fe es importante para agradar a Dios, porque es necesario que nosotros nos acerquemos y que creamos que Él está allí, ¿sí? que Él existe, que Él está allí. Vamos a hablar de la humildad ahora, que es otra característica. Fíjese, la humildad, y lo hemos dicho muchas veces, no es la humildad económica, sino la humildad de corazón, ¿sí? Mire, fíjese, la humildad, el humilde es consciente de sus propias limitaciones. Oye, hasta aquí puedo llegar yo, ¿sí?, de sus propias debilidades, ¿sí?, y que necesitamos del Señor y dependemos del Señor Dios para
fortalecernos, ¿verdad? La humildad en Cristo debe impulsarme siempre a vivir en obediencia y someterme a su voluntad, no a la mía. Y fíjese, la persona humilde, fíjese, la persona humilde siempre pide guía. Oye, Señor, guíame, ¿sí? Para restáurame, Señor. Siempre busca el perdón y perdona también, ¿sí? El humilde también reconoce su error. Reconocemos el error, que no la sabemos todas, ¿sí? Reconoce su error, su pecado y apela a la misericordia de Dios. Él solo no puede, el humilde siempre va a obedecer al Señor. Y fíjense cómo lo dice Romanos capítulo 12, versículo 16. Romanos capítulo 12, versículo 16. Dice así, miren. Dice, vivan en armonía, no sean tan orgullosos y no piensen que se la saben todo. No se crean mejores ni más sabios que los demás. ¿Y cuántas veces nos hemos hecho lo contrario a esto? Hemos caído mucho en soberbia, ¿eh? Bueno, entonces el ser humilde siempre pide guía de Dios y dice, Señor, te necesito. Hasta aquí yo puedo llegar. Siempre voy a necesitar de ti, ¿sí? Yo reconozco el error, Señor. Me arrepiento y necesito de ti. Y es una oración que siempre va a ser agradable a Dios, ¿sí? Y Dios responde las oraciones que le son agradables. ¿Sí? Otra característica que hemos cambiado es que somos personas agradecidas. Somos personas agradecidas. Como lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. Dice así: siempre estén contentos. Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios por todo, porque esto es lo que quiere Dios para ustedes, como creyentes en Cristo. Den gracias a Dios por todo, por el favor concedido o el beneficio. Entonces, demos gracias a Dios por todo y sigan orando. Y como le dimos gracias a Dios y Él nos manda a orar, la oración es otra de las características de esa persona que ha cambiado. Y como dicen, la debacle de la vida cristiana empieza cuando usted descuida la oración. Así como la debacle de un país comienza cuando le toca la economía, la debacle de la vida cristiana comienza cuando usted no ora, cuando usted no tiene comunicación con Dios, si usted no ora, entonces usted se está haciendo soberbio, usted no se está haciendo humilde, porque usted dice, yo ya no necesito de Dios, tengo real, tengo esto, tengo aquello, tengo una profesión. Entonces, la oración, ya sabemos que la oración es la conversación, el diálogo con el Señor, ¿verdad? Estamos seguros que Él nos oye cada vez que le pidamos algo que le agrade a Él y nos lo da, como dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Eso es lo que dice, ¿verdad? Que la oración que al Señor le agrada, Él nos la responde, ¿sí? Pero hay que crear entonces un vínculo, hay que crear una relación, ¿sí? ¿Y cuál es esa relación? Hable, orar, pídale, para que le dé, pero pídale sabiéndole pedir, porque a veces también pedimos mal, dice la palabra de Dios, ¿sí? El cristiano, y fíjese lo que hablamos antes, el cristiano que baje la guardia y deja de orar, se expone a un desastre espiritual. Fíjese, necesitamos escuchar el Evangelio constantemente, la palabra de Dios, todos los días, todas las horas, todos los minutos, porque nos olvidamos
Fácil, 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 fácil. Entonces, no es a veces el mismo achaque. Oye, pero es que no. Es que en nuestra humanidad somos así. La parte humana tiene más predilección a la parte del mundo que a la parte espiritual. ¿Sí? Entonces necesitamos escuchar siempre porque nos olvidamos y a veces como hemos tenido un arrepentimiento tan superficial, aún más nos olvidamos porque no estamos en conexión, no estamos en relación con el Señor. Y fíjense, ya para terminar, como conclusión, ¿no? Dice la palabra que usted debe leer la palabra de Dios para ser sabio, para tener sabiduría, porque en ella está la sabiduría. Usted debe creer en la palabra de Dios para ser salvo. Usted debe practicar la palabra de Dios para vivir en santidad. Y usted tiene que guiarse de la palabra de Dios porque es guía y consuelo para levantarlo y animarlo. ¿Sí? Y bueno, de verdad que es muy aleccionador y como me hizo ver el Señor, no es arrepentirse el usted llorar, sino arrepentimiento es usted hacer un giro de 360 grados de su vida. De 180, ¿eh? Sí, porque vuelves a caer. O hasta más, tienes que. Y rueda. Todos los grados. De vuelta hasta que usted cambie. Hasta que Dios a usted lo haga una nueva persona. Un nuevo ser. ¿Sí? Un nuevo ser, pero ¿dónde? De la mente y de corazón, porque físicamente vamos a seguir siendo el mismo. Y todos los días los embates de la edad nos van a llevar a donde nos llevan. ¿Sí? Por eso que dice que hay gente que tiene 70 años y tienen una mente y un corazón de 15. Sí, entonces fíjense, usted demuestra los cambios, usted ha demostrado esos cambios que Dios ha hecho en usted. ¿Sí? Con esto, váyase a Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23. Ajá. Sí, fíjense. Lea la Biblia para ser sabio, ¿sí? Créala para ser salvo, practíquela para ser santo, ¿sí? Ella contiene la luz de la guía para alimentarlo, para sustentarlo y para darle consuelo y animarlo. Entonces fíjense, como dice Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, eso mismo, el fruto del Espíritu. Si usted fue renovado, si usted fue cambiado, usted tiene que enseñar cuáles son esos cambios. Y esos cambios vienen en estas virtudes del Espíritu Santo, que ha creado en usted ¿qué? Amor, que ha creado alegría, que ha creado paz, que ha creado paciencia, que tanta falta nos hace a nosotros paciencia, ¿verdad? ¿Sí? Debemos ser amables, debemos tener bondad, debemos ser fieles, debemos ser humildes y tener dominio y control propio. ¿Sí? Amén. Y esos son los frutos, el fruto del Espíritu. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdense de esto, hermano. No las sabemos todas. No crean ustedes que nos las sabemos todas. Porque como dice el Proverbio capítulo 15, versículo 3. Y esto lo pone a uno en alerta máxima. ¿Por qué? Sí, Proverbio capítulo 15, versículo 3. Acuérdense siempre de esto. Y no seamos a veces que nos la sabemos todas, que somos vivos y que ponemos a engañar. Miren, en todo lugar están los ojos del Señor. ¿Observando a quién? A los malos y a los buenos. A los malos y a los buenos. Si a nosotros los que nos ponemos a meter
ahí en esa categoría de los buenos, porque solamente bueno Dios, ¿sí? Imagínense cómo deben estar los malos, que creen que no te veo. Así que pila, ¿sí? Pila, como dice, mosca espiritualmente hablando, ¿sí? No soy, y para terminar esto, mire, no soy lo que debo ser, ¿sí? No soy lo que debo ser, tampoco lo que quiero ser, pero por ahí voy, ¿verdad? Y el Señor hará su obra, pero por la gracia de Dios no soy el que solía ser. ¿Por qué? Porque hubo un cambio, porque hubo una rectificación, porque hubo un arrepentimiento. Y entonces el Señor nos dice hoy, ¿sí? Demostrando, usted demuestre, usted enseñe, ¿sí? Usted dé en evidencia a través de su testimonio que usted fue de nuevo creado. ¿Sí? ¿Sí? No lo va a poner de 15 años, pero sí le va a poner la mente y el corazón, ¿sí? Renovado, ¿sí? Haciendo lo que Él quiere, no lo que yo quiera. Amén. Bueno, vamos a darle gracias al Señor por este bonito mensaje. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, le damos las gracias, Padre, por este mensaje edificador, Señor.